Buenas tardes, gracias por continuar en Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio contar con todos ustedes, conversar en estas tardes de 12 a 2 en las que nos dan la oportunidad de entrar hasta la intimidad de su hogar, su oficina o su teléfono celular. Muchas gracias. Sin duda alguna, cuando uno lee los periódicos o incluso entra en las redes sociales, se da cuenta de que la situación de salud mental en el país está en franco deterioro. Hay muchísimos factores que inciden en eso. Los problemas económicos, a pesar de que el gobierno sostiene de que todo está bien económicamente, de que la economía va viento en popa, la realidad es que la gente cada vez que va a comprar la comida del día tiene que buscar hasta prestado para eso. Las tarjetas de crédito están saturadas. Y los que no tienen tarjeta de crédito, que compran día a día en el colmado o que cogen fiado, lamentablemente han tenido que buscar hasta debajo de la tierra para comer en el día a día. Eso es uno de los tantos factores que han provocado ansiedad, depresión, desesperación, que sin duda alguna tienen un efecto negativo en el comportamiento de la persona. Y yo he estado en los últimos días llamando la atención de que el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, que son los organismos que administran el sistema hospitalario y el sistema de salud en el país, necesitan con urgencia intervenir la salud del pueblo dominicano. Todos los días me convenzo más, aunque la clase política aparentemente lo que menos le importa es el bienestar de la gente, usted y yo, tenemos que forzar para que las políticas públicas relacionadas con el bienestar de la gente sean las principales, sean en las que se inviertan. Miren, yo leí dos titulares que me impactaron profundamente. El primero es que una señora, se llama Daneris Antonia Pérez Espinal, viuda Rodríguez, de 64 años. Ella estaba hoy en el conocimiento de medida de coerción de los que mataron a su esposo en el año 2020. ¡Qué sorpresa! Cuando ella va saliendo del tribunal, la arrestan a ella. ¿Por qué? Porque ella fue la autora intelectual del asesinato de su marido. Ella fue la que pagó a los sicarios en Santiago para que mataran a su marido. Y yo, al leer eso, digo, ¿qué está pasando por la cabeza de la gente? Muchísimas personas le darán algún tipo de justificación, que la maltrataba, que esto, que lo otro. Pero cuando una persona decide llegar a ese punto, asesinar a su propia pareja, pagar para que la maten, después de años juntos, nos indica de que hay que intervenir la salud mental de la gente. Hay que intervenir, hay que pagar. Los jodidos políticos aquí no hablan de todo, menos de invertir en la gente. En lo que menos se invierte es en la gente. Yo recuerdo aquella campaña del doctor José Francisco Peña Gómez en el año 1996, que era una copia de la campaña de Bill Clinton en el 94, cuyo eslogan era "Primero la gente". ¿Qué ha pasado? Que las políticas públicas, las decisiones que se toman desde el gobierno central con nuestro dinero, con los impuestos que nos cobran, no están orientados a resolver los temas de la gente. ¿Cómo es posible que aquí, que debería haber una orientación permanente por los factores que he dicho, con psicólogos, con psiquiatras, con terapeutas, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, usted tiene que gastar el presupuesto de la familia, de la semana o del mes de comer? El hecho es que como no estamos sensibilizados frente a ese tema, todos los días estamos leyendo una noticia más que nos está quitando la capacidad de sorpresa a la sociedad. Ya le dije, una señora saliendo del tribunal supuestamente persiguiendo a los que mataron a su esposo, y fue ella la que planificó matar al marido. Eso es un titular de hoy. Le voy a leer otro para que ustedes vean si no es preocupante lo que se está viviendo. Un pastor evangélico en Asua se ahorca. Una persona que habla de Dios, que tiene temor de Dios, que orienta a un grupo, un pastor, o sea, tiene un grupo de ovejas o de personas
que espiritualmente les ayuda. Y él, el líder, el pastor, el que pastorea las ovejas, se quita la vida con un lazo, se ahorca. Esas noticias nos están indicando, y otras más, que la sociedad dominicana está enferma. Y yo digo que dentro del mega presupuesto que hay en el Ministerio de Salud Pública, dentro del mega presupuesto que hay en el Servicio Nacional de Salud, debe sacarse por lo menos el 10%, señores, para intervenir los temas de salud mental. Lo que está sucediendo en nuestras escuelas con niños que están sufriendo de depresión. Yo hablaba la semana pasada de este tema porque nosotros hemos sido testigos de tantos niños que se han quitado la vida, quizás porque se burlan en la escuela. Aquí está pasando eso. Bueno, la semana pasada, conversando con una psiquiatra amiga nuestra, nos decía que en esa semana habría atendido 22 casos de intento de suicidios en una semana. Y ya los factores están ahí. He mencionado algunos. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno central va a intervenir o se va a interesar en que un tema tan peligroso como la salud mental? Señores, usted no sabe lo que va pensando una persona en un momento determinado. Una persona manejando un vehículo con un arma de fuego, con cualquier cosa, puede convertirse en un arma mortal. Entonces, ¿por qué no intervenir, invertir en el cuidado de salud de la gente? Con el COVID, nosotros fuimos y buscamos toda la medicina que era necesaria, buscamos las vacunas, porque entendíamos que era un tema de salud y que había que hacerlo rápido, porque la subsistencia nuestra estaba envuelta. Esa misma rapidez que hubo con el tema del COVID tiene que existir con la situación de salud mental. Es una pandemia. Ese es el post-COVID que estamos viviendo, las enfermedades de salud mental. Entonces, desde aquí, viendo, observando, leyendo, escuchando todos los días las desgracias que nos están afectando, yo creo que el gobierno nuestro tiene que sensibilizarse. En vez de gastar cuartos, los partidos políticos todos quieren dinero para el financiamiento, romo, dicolay, droga, desorden. Vamos a pedir un 10% en salud pública para intervenir la salud mental. El post-COVID, las enfermedades derivadas del enclaustramiento y de todo lo que vino con el COVID-19 necesitan de la intervención urgente del Estado dominicano frente a las enfermedades de salud mental. Continuamos con mucho más en este Meridiano BTV.